Buenas tardes, les habla la abogada Joana, soy abogada de inmigración en el área de la Bahía de San Francisco, California, en los Estados Unidos. Si usted es nuevo a nuestro canal y encuentra que el contenido es útil, por favor suscríbase, dele like y comparta nuestros videos. Este es el segundo video de una serie de videos en donde discuto el formulario I-864 titulado Affidavit of Support. En este video particular vamos a cubrir 4 asuntos. Específicamente les voy a explicar cómo se llena correctamente el formulario I-864. Les voy a decir dónde y cuándo se somete y cuáles son los documentos que hay que someter en apoyo al formulario I-864. Quiero aclararle que los consejos que estoy dando en este video son consejos generales que no crean una relación abogado-cliente. Pero para consejos sobre su caso en particular, hable con un abogado de inmigración para que pueda discutir los particulares de su caso. Vamos a comenzar con cómo se llena el formulario I-864 y para eso les voy a compartir mi pantalla de la computadora. Les estoy compartiendo mi pantalla de computadora para que puedan ver cómo se llena el formulario I-864 Affidavit of Support. El nombre del formulario está a mano derecha superior, dice Form I-864, y también me dice que este formulario expira el 30 de septiembre del 2021. En la página web de inmigración, específicamente USCIS, ellos le van a decir cuál es la edición actual que están utilizando. Hoy me dice la página de USCIS que la edición que están utilizando es la que tiene fecha del 10 de marzo del 2021. Esta caja que estoy sombreando, usted no la tiene que llenar. Esto es información que inmigración va a llenar una vez esté tomando una decisión sobre esta solicitud. Esta cajita de la G28, usted solo la va a llenar si tiene un abogado que lo está representando, en cuyo caso el abogado va a adjuntar un formulario G28 y aquí va a escribir el número de abogado que tenga esa persona. Este cuadrado me pide el número de cuenta con USCIS. Yo personalmente no tengo un número de cuenta con USCIS, encuentro que el sistema todavía necesita algunas mejorías. Y por eso he decidido no tener cuenta online con USCIS. Vamos a empezar llenando la persona que está pidiendo o siendo el auspiciador de nuestro ejemplo de la semana pasada es Pedro Peticionario. Él va a escribir que él es el peticionador y está sometiendo esto para un inmigrante para que la persona que está peticionando pueda inmigrar a los Estados Unidos o pueda ajustar estatus en los Estados Unidos. La 1D se llena cuando es el único co-sponsor o el único co-auspiciador. La 1E se llena cuando es uno de dos co-auspiciadores o co-sponsors. La parte 2 me está pidiendo información de la persona que va a ajustar estatus en los Estados Unidos. En este caso, Berta Beneficiaria es la misma persona que estábamos utilizando en el ejemplo de la semana pasada del video parte 1 de la formulario I-864. Aquí me está pidiendo la dirección de correo de la persona. Yo utilicé la dirección de la oficina. Y me pide de qué país es esta persona. Yo puse que era de El Salvador, me inventé su fecha de nacimiento. El número de registro va a ser un número de 9 dígitos que le asigna inmigración. En ocasiones la persona que usted está peticionando no va a tener un número de extranjero y entonces esta parte la puede dejar en blanco. Igual el USCIS Online Account Number solamente si tiene un número de cuenta online con USCIS. El número de teléfono de la persona. Aquí la parte 3 me está pidiendo información de los inmigrantes que Pedro Peticionario está auspiciando. Y yo marqué la 1 que sí, que él está auspiciando al inmigrante que hemos nombrado en la parte 2. Y esa persona que hemos nombrado en la parte 2 es Berta Beneficiaria. Si Pedro Peticionario estuviera pidiendo más personas a la vez, entonces tendría que llenar aquí familiar número 1, familiar número 2, todas las personas que él esté pidiendo. Pero en nuestro ejemplo de Pedro Peticionario y Berta Beneficiaria,
No tenemos más familiares, así que no voy a llenar más nada en esta página número 2. Esta pregunta 29 me pregunta que cuántas personas Pedro peticionario está pidiendo. Él solamente está pidiendo a Berta, así que voy a poner 1. Aquí me está pidiendo información del auspiciador, que también es el peticionario, así que voy a poner aquí Pedro peticionario. ¿Y cuál es la dirección de Pedro peticionario? En nuestro ejemplo, Pedro y Berta están casados, así que ellos cohabitan, viven en el mismo lugar. Les he puesto la misma dirección, que es la dirección de la oficina. Esta pregunta 3 me dice o me pregunta que si la dirección de correo es la misma que la dirección física. Es decir, si la dirección a donde le llega la correspondencia es la misma dirección física. Aquí puse que no. Vamos a decir que él recibe correo en otro lugar y aquí va a ser 123 Happy Road. Y lleno el resto de la información de la dirección física. Pero si ellos reciben correo en el mismo lugar en donde residen, aquí voy a marcar que sí. Y va a ver que estos campos ya no me permite escribir en ellos. Estoy tecleando y no me permite escribir en ellos. Otra información del auspiciador me pregunta que dónde vive. El auspiciador tiene que vivir en Estados Unidos. La fecha de nacimiento, dónde nació, ciudad, estado y país, y número de seguro social. Esto es requisito, tiene que incluir el número de seguro social. Aquí me pregunta que si es ciudadano o residente de los Estados Unidos. Yo le puse que él es ciudadano de los Estados Unidos. Si él es ciudadano que nació en los Estados Unidos, no va a tener un número de extranjero, así que este campo lo voy a dejar vacío. Tampoco va a tener un online account number. Aquí me pregunta sobre el servicio militar. Yo voy a poner que Pedro no está en active duty con las Fuerzas Armadas. Aquí me pregunta que ponga el número que puse en la parte 3, el número 29. La parte 3, número 29, aquí yo puse el número 1. Y aquí me dice que por favor pongan 1 para Pedro peticionario él mismo, que ponga un número 1 si él está casado, aquí. Y aquí si tiene dependientes los voy a poner, que es dependientes que sean hijos. Aquí si tiene otros dependientes también lo voy a poner. Y aquí me pregunta que si alguna vez él ha auspiciado otras personas con un formulario I-864 y esas personas ahora son residentes permanentes legales, que ponga el número aquí. Y si Pedro peticionario fuera a incluir el ingreso de alguna otra persona que vive en su hogar utilizando un formulario I-864, que pongamos el número aquí. De la 4 a la 7 no le aplican al ejemplo que estamos utilizando. Este formulario tiene un error, que cuando me calcula el tamaño del hogar de Pedro me pone que 3, pero no son 3, es Pedro y es Berta. Pero las preguntas 1, 2 y 3 sumarían a 3. Cuando yo imprimo este documento, lo que hago es que lo tacho y le pongo el número 2, porque realmente el tamaño del hogar de Pedro va a ser 2, no va a ser 3. Habíamos dicho en el primer video que Pedro trabajaba en limpieza con su empleador que se llama Edwin. Y habíamos dicho que según la W2 de Pedro, él hacía $25,000 al año. Si Pedro estuviera utilizando los ingresos de alguna otra persona en su hogar y esa otra persona fuera a someter un formulario I-864A, incluiríamos el nombre de esa persona, la relación con Pedro y cuáles son sus ingresos. Pero Pedro tiene suficientes ingresos para apoyar económicamente a Berta, así que no tenemos que incluir a ningún otro familiar. En la página 5, pregunta 20, me va a decir que cuál es el ingreso anual de Pedro. Aquí se va a repetir que son $25,000. Me pregunta que si él ha sometido planillas de contribuciones sobre sus ingresos o taxes para los 3 años más recientes. Le voy a poner que sí. Y el formulario me dice que por favor incluya una transcripción de las planillas federales de contribuciones sobre ingresos para el año más reciente. Y es opcional incluir las transcripciones de los 2 años previos, pero mi recomendación es que usted someta los 3 años previos al momento de someter la I-864.
Para el 2020 pusimos que él hizo 25,000, según lo que nos indicaba su W2. Y estos números también me los inventé. 2019 hizo 24,000, 2018 hizo 23,000. Esta cajita nosotros la marcamos si la persona no tiene la obligación de someter planillas federales para contribuciones sobre sus ingresos, y no la voy a marcar en el caso de Pedro porque Pedro está trabajando con Edwin Empleador y él tiene que reportar sus ingresos. Esta parte 7 me dice que si tenemos que utilizar bienes para suplementar los ingresos. Si Pedro no hiciera el mínimo requerido por el Federal Poverty Guideline, tendríamos que buscar si él tiene una casa, si él tiene una pintura de Van Gogh, si él tiene un Mercedes-Benz o algún bien de mucho valor o alguna cuenta de banco donde él tenga suficiente dinero, que en caso de que él no tenga ingresos suficientes, siempre puede obtener ese dinero de manera rápida para poder pagar cualquier gasto que tuviera Berta. En el ejemplo de Pedro y Berta, Pedro sí hace suficiente dinero para hacer, según los Poverty Guidelines, así que no tengo que incluir ninguno de sus bienes, pero vamos a decir que él tiene $10,000 guardados en una cuenta de ahorro. Voy a poner eso aquí en el número 1 y me pregunta que si tiene algún bien de otro tipo y me los va a sumar todos aquí en el total de 10,000. Aquí, si yo fuera a utilizar bienes de alguna otra persona que vive en el hogar para el cual he sometido una I-864A, voy a escribir cuál es el nombre de la persona y cuál es la cantidad de los bienes que esa persona está incluyendo. Yo nunca he tenido que llenar esta parte. Por lo general las personas o cumplen con el mínimo de ingreso o se le busca un co-sponsor o un co-auspiciador. Y si la persona que está siendo peticionada, es decir, Berta, vamos a decir que ella tiene un anillo que tiene un valor de $50,000. Pues aquí yo podría poner que ella tiene un anillo que vale $50,000 y eso podría utilizarse como parte del dinero que se podría utilizar si Pedro no tuviera suficientes ingresos para apoyar económicamente a Berta. Aquí me va a añadir el valor de todos los bienes que hemos puesto. Solamente pusimos que Pedro tenía $10,000 en su cuenta de ahorro. Este contrato del auspiciador lo voy a explicar en el próximo video. Así que no se los voy a explicar ahora mismo. Voy a saltar a la próxima página en donde la persona que está auspiciando Pedro va a decir que sabe leer y entiende inglés o que un intérprete le leyó todas las preguntas en este formulario en español. Yo escogí que Pedro me pidió a mí que le preparara el formulario y que también se lo tradujera. Así que yo voy a ser la intérprete al idioma español y también soy la preparadora del funcionario. Voy a poner el número de teléfono de Pedro, correo electrónico si es que lo tiene. Aquí necesito imprimir y obtener la firma de Pedro con la fecha en que firmó. Voy a incluir mi nombre y mi dirección como intérprete, mi número de teléfono, mi correo electrónico, una certificación de que yo soy competente en el idioma español e inglés para hacer la traducción o la interpretación. Voy a firmar y poner la fecha del día corriente. Y aquí me pide información sobre la persona que preparó el formulario. Si la persona que preparó el formulario no es un abogado, pues aquí van a poner que no soy abogado, pero que hicieron esta affidavit de parte del auspiciador. En mi caso sí soy abogada y estoy escribiendo que preparé este formulario para Pedro y que mi representación de Pedro se extiende más allá de preparar solamente este formulario. Entonces aquí está mi nombre, la dirección de mi oficina, mi dirección de contacto y voy a imprimir esta página 9, firmarla con la fecha del día corriente. Esta última página 10 solamente la voy a llenar en caso de que haya alguna pregunta en una de las 9 páginas previas en donde yo quiero proveer más explicación, pero no tengo espacio para hacerlo. Entonces voy a escribir cuál es el número de la página en el que está la pregunta, cuál es la parte
del formulario en que está la pregunta y cuál es el número de la pregunta. Y luego aquí voy a escribir la explicación que yo necesite proveer acerca de esa pregunta específica. ¿Dónde se somete el formulario I-864? Si la persona que usted está pidiendo va a ser entrevistada dentro de los Estados Unidos, la I-864 se va a enviar junto con todos los demás formularios al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, o USCIS por sus siglas en inglés. Si la persona que usted está pidiendo va a ser entrevistada fuera de los Estados Unidos, ese formulario I-864 se va a enviar al Centro Nacional de Visas, o también conocido por sus siglas en inglés, que es NVC, que representa National Visa Center. Generalmente, si el beneficiario o la persona que está siendo pedida entró a los Estados Unidos sin papeles, va a tener que ser entrevistada fuera de los Estados Unidos. Pero esa pregunta de si le corresponde ser entrevistado en los Estados Unidos o en el consulado americano de su país nativo tiene una respuesta bien complicada y es mejor discutir los particulares de su caso con un abogado de inmigración. ¿Cuándo se somete el formulario I-864? Como ya expliqué anteriormente, si la persona que usted está pidiendo va a ser entrevistada dentro de los Estados Unidos, ese formulario I-864 se va a enviar junto con todos los demás formularios al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, o USCIS por sus siglas en inglés. Pero si la persona que usted está pidiendo va a ser entrevistada fuera de los Estados Unidos, específicamente en el consulado americano de su país nativo, tiene que esperar primero que la petición familiar, el formulario I-130, sea aprobado por inmigración. Porque una vez esa petición familiar, formulario I-130, sea aprobado, inmigración va a enviar la aprobación al Centro Nacional de Visas, o al NVC. Entonces el NVC le asigna un número de caso, le va a enviar un número de factura, y el tiempo de espera para continuar con este proceso realmente va a depender del tipo de visa que usted está pidiendo. En nuestro primer video, Pedro peticionario estaba pidiendo a Berta beneficiaria y ellos estaban casados. Digamos que Pedro es ciudadano de los Estados Unidos, mientras que Berta entró sin papeles, y digamos que ella es original de El Salvador. Pues Berta va a tener que ser entrevistada por el consulado americano en San Salvador, El Salvador. Tan pronto se apruebe la petición familiar, la I-130, inmigración va a enviar esa aprobación al NVC, quien a su vez le asigna un número de caso, le da un número de factura, y Pedro va a llenar el formulario I-864 y subirlo al servicio electrónico del NVC, que se llama Consular Electronic Application Center, o CEAC por su sigla. Este servicio electrónico comenzó hace unos años y todavía hay algunos casos para los que hay que someter la I-864 por correo regular. Las oficinas del NVC están en Potomac Falls, Virginia. Voy a incluir la dirección donde se envían los documentos en la descripción de este video. Pero si su caso es electrónico, tiene que subirlo al sistema CEAC. Y la manera más fácil de saber si su caso es electrónico es porque el número de factura va a comenzar con las letras IVSCA 000 y luego unos números. ¿Qué documentos se someten en apoyo al formulario I-864? Tiene que someter pruebas de que el peticionario tiene estatus legal en los Estados Unidos. Esto puede ser una copia del certificado de naturalización, puede ser una copia de un pasaporte de Estados Unidos, puede ser una copia de un certificado de nacimiento de Estados Unidos, o si el peticionario es residente permanente legal, entonces una copia de la green card de esa persona. También tiene que someter el último año de sus planillas de contribuciones sobre sus ingresos, que también son conocidos como taxes. Y es recomendable que usted someta los últimos 3 años de taxes con W2 y o las 1099. Y la diferencia entre W2 y 1099 lo expliqué en el video anterior. Además, debe someter los IRS transcripts que se pueden pedir por internet, y le voy a incluir el enlace
donde se pueden pedir esos IRS transcripts en la descripción del video. Si el peticionario no tiene suficientes ingresos, pero incluyó como prueba alguna cuenta de banco donde tiene dinero ahorrado o algún bien que tiene mucho valor, por ejemplo, si es dueño de una casa o está en el proceso de pagar una casa, debe incluir evidencia de eso. Y eso pueden ser 3 meses de estado de cuenta de banco mostrando la cantidad de dinero que tiene guardado. Puede ser una copia del estado de cuenta de banco al que le está pagando su hipoteca o cualquier otra evidencia que muestre que usted es dueño de ese bien. En nuestro próximo video en la serie del formulario I-864 vamos a discutir cuáles son las responsabilidades que implica firmar este formulario y dónde y cuándo terminan esas responsabilidades. Vamos a distinguir entre la diferencia de Means Tested Benefits y Non-Means Tested Benefits. Y finalmente vamos a hablar de las varias modalidades del formulario I-864 y cuándo es que se somete cada uno. Si usted encuentra que el contenido de este video es útil, dele like porque eso ayuda a que más personas puedan encontrar el canal. ¿Tienen preguntas? Pónganlo abajo en los comentarios y yo trato de responder lo mejor posible. Hasta el próximo video, que pasen buenas tardes.